amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos todas las tardes, Iraida Villasmil con todo el equipo de Global TV para compartir con ustedes toda esta dinámica de la realidad nacional y local que cada día nos envuelve y que definitivamente forma parte de lo que tenemos que estar informados. Pues sencillamente hay que estar al día, porque las cosas en el país se están moviendo con mucha rapidez, como se mueve la inflación, que es lo único que aumenta y aumenta, pero lo cierto es que el fin de semana ha estado muy movido con las detenciones de estos militares, siguen los runrunes de otros militares detenidos. Yo sencillamente quiero profundizar en lo que fueron pues las declaraciones a Delcy Rodríguez, importante funcionaria del gobierno que además nos dijo que no entregarían el poder, y me encantó como Julio Borges y Henry Ramos Alup le respondieron. Pues por un lado Julio Borges a esas declaraciones de Delcy Rodríguez, que no es cualquiera, es la presidenta de la inconstitucional constituyente y además vocera importante del gobierno de Maduro, del presidente, y sencillamente decir que no van a entregar el poder ni en la buena, ni en la chiquita, ni en las grandes, ni en las cortadas. Quisimos buscar las declaraciones, pero bueno, más o menos fue lo que dijo. Julio Borges le responde y le dice: ratifica que existe una dictadura en Venezuela después de las declaraciones de Delcy Rodríguez. Y Henry Ramos Alup le dice: si no van a entregar el poder, ¿para qué quieren elecciones? Y además agregaba que ir a elecciones, y esto lo sostenía Ramos Alup, como lo sostenemos gran parte del país, en estas condiciones es una locura demasiado costosa e irreparable. Yo no sé si Delcy hace estas declaraciones en este entramado, porque uno nunca sabe qué es lo que se trae el gobierno, nunca sabe qué es lo que hay detrás. Uno se tiene que acostumbrar, por un lado, a sus mentiras, por otro lado, a sus manipulaciones, por otro lado, a este tema económico existencial que tenemos los venezolanos, y el gobierno se empeña en no resolver, porque no está gobernando, no está resolviendo lo económico, no está resolviendo el día a día que nos tiene agobiados a todos los venezolanos. Y es por eso que estoy encantada de poder tener esta tarde de hoy al economista Edison Morales, quien además, economista, profesor, catedrático de la Universidad del Zulia, además ha sido asesor de varios gobiernos regionales y importante miembro y analista y comentarista del tema económico, no solo regional, sino nacional. Un gusto tenerlo, doctor Edison. Para mí fue un honor poder precisar en el marco de esa extraordinaria conferencia que daba usted el viernes a propósito de una actividad que hubo con Susana Rafali en los auditorios de Nuevo Tiempo. Pero usted fue ilustrando perfectamente lo que ha pasado con la economía de este país, y uno lo que siente es que el gobierno no quiere resolver lo económico, todo se lo come, la diatriba, el chacharateo, pero el tema económico, estas son las medidas, vamos a hacer esto, nada aparece, y uno no sabe ni el nombre del ministro, si existe un ministerio para la economía, ya uno no sabe ni quiénes son ni cuáles son. Bienvenido, doctor Edison, es un gusto empezar ese entramaje de cómo estamos hoy y cómo se ven las instituciones, cómo llegó a este estado de ser el gobierno en esta economía tan deplorable que tenemos los venezolanos. Sí, es muy importante que comencemos por un hecho que yo siempre planteo en las conferencias y en las clases que doy en la universidad. ¿Por qué llegamos aquí? Bueno, porque desde 1999, con el primer año del presidente Chávez, hubo una transformación institucional que nosotros los economistas y los politólogos llamamos regresión. Hubo una regresión institucional. El Estado penetró todos los intersticios de la sociedad, fundamentalmente el sistema económico. ¿Y eso qué significó? Significó, por supuesto, una disminución de los derechos de propiedad privada muy fuerte, se atacó fuertemente a la propiedad privada. Las instituciones, todas las instituciones están sometidas al designio del Poder Ejecutivo. Ya ustedes saben qué hace el Tribunal Supremo de Justicia, qué hace la Asamblea Nacional Constituyente, qué hace el CNE. Cuando se dice va a haber elecciones, hay elecciones y listo, pues. ¿Por qué? Porque el CNE no es independiente, no es una institución independiente, el Tribunal Supremo de Justicia y así todas las instituciones del país, la Contraloría General de la República. Por supuesto, eso fue acompañado de una expropiación masiva de empresas. El sector agrícola fue destruido. 4 millones de hectáreas quedaron a merced de los designios del Estado y prácticamente del gobierno de turno. Muchas empresas industriales
salieron del mercado, otras que quedaron en manos del gobierno hoy no producen ni un 10% de lo que producían en el momento en el cual fueron expropiadas. Y se instauró un modelo que está asignado por 3 características, en mi criterio, fundamentales: corrupción, despilfarro de recursos y opacidad en la rendición de cuentas. Opacidades que no rinden cuentas. Que no rinden cuentas claras. Por ejemplo, aquí se dieron fondos como el Fonden, no sé si ustedes recuerdan eso. El famoso Fondo de Desarrollo Nacional, exactamente. El Fondo Chino, tampoco sabemos que es el Fondo Miranda, y otros fondos que se fundaron sobre los cuales nadie tiene la mínima idea de en qué se gastó y cómo se gastó. Y ni a dónde fue a parar el dinero. Y donde había dinero en otros fondos, como el Fondo de los Pensionados de PDVSA, también se lo raparon. Todos se lo raparon completo. Y el otro elemento importante es el despilfarro de recursos. Una economía como esta, que está siendo gestionada, yo diría gestionada no, porque gestión significa estar gobernando, estar resolviendo problemas de política económica y de política social. Claro. Entonces, una economía que no está siendo llevada a cabo por principios económicos. Yo decía en la conferencia, costo de oportunidad, el criterio de la escasez, los criterios del juego de la oferta y la demanda, eso fue abandonado totalmente, y por lo tanto llegaba yo con un proyectico bajo el brazo y decían, sí, vamos a aprobar eso, pues. O vamos a aprobar el famoso proyecto de la carretera que va de Tucupita a la Arauca, por el presidente. O el proyecto del gasoducto que iba a atravesar América del Sur completa. Y pues, llegaba hasta la Patagonia. Llegaba hasta los pingüinos de la Patagonia. Claro, pues. Y entonces hoy tenemos montañas de activos que se perdieron por obsolescencia para la industria eléctrica, para la industria nacional, para el crecimiento del agro, gran cantidad de maquinarias que se importaron y que no sirvieron para la producción. Yo creo que ahí tenemos unas láminas. Vamos a empezar con la primera para que usted empiece con su explicación. Ya, eso es lo que estoy, ya lo expliqué. Entonces, precisamente ese es el gran problema que tenemos en Venezuela. Y el modelo que se instauró, un modelo estatista, condujo a lo que hoy tenemos en Venezuela, una grave combinación de escasez con inflación. O sea, que estamos en el lado más duro del ápice. Ya pusieron las 2 láminas, o vamos a la segunda lámina, vamos a poncharla. Okay. La inflación y escasez en Venezuela. ¿Por qué se produce escasez e inflación? Primero tengo que explicar algo que es muy importante. Fíjate, el gobierno dice que lo que ocurre en Venezuela de inflación y escasez es producto de una guerra económica. Es decir, que es una guerra económica que ha sido inducida por el sector privado venezolano. Es decir, las empresas no quieren producir, es decir, las empresas no quieren ganar, no quieren tener rentabilidad. Y por supuesto, la inflación, porque le ponen los precios, inducen la inflación con altos precios en la economía. Entonces, yo rebato esa posición del gobierno, porque precisamente la escasez y la inflación es producto de lo que ya explicamos, es producto de un modelo de despilfarro, de opacidad y de corrupción. Gran cantidad de esos ingresos petroleros que entraron a Venezuela se fueron por un desagüe que hoy no sabemos dónde está. Yo tengo que ir a comerciales y vamos a identificar, y al volver, retomando desde esa lámina extraordinaria, porque mucha gente no entiende cómo llegaron acá. Y resulta que esto es un proceso erosivo desde Chávez, que claro, Maduro, que ha podido agarrar el toro por los cachos, tiene 4 años dándole vuelta al ruedo, sin pura faena, y no entiende que hay que matar y hay que entrar a lidiar el toro y matarlo y avanzar con la jornada. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren en este interesante análisis del economista Edinson Morales. Bueno amigos, yo muy agradecida a mi equipo de producción. Estamos estrenando el nuevo set, como estamos estrenando toda esta nueva imagen de Global TV en este esfuerzo que hemos hecho todos los días, todo momento, toda hora, todo este equipo para que Global TV siga siendo el canal de la referencia regional. Y en este nuevo set, pues, estoy encantada, doctor Edinson, usted está estrenando conmigo el set de esta tarde. Lamentablemente es un tema muy duro y muy difícil porque el tema económico todo el mundo nos lo explica.
eso que usted decía, cómo llegamos aquí, cómo es que estamos en una hiperinflación con estatinflación, cómo ha sido parte de todo un proceso y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, pues yo hubiera querido tener a un Maduro que hace 4 años toda la sociedad se abocó en la mesa, la verdad, le llevaron proyectos. Siempre comento el proyecto de los arroceros de este país que exportaban arroz y le propusieron hace 4 años al presidente un mecanismo para volver a producir arroz y no le pararon a nada, lo que usted decía, no le entraron al tema. Entonces me encantaría volver con el tema de cómo llegamos a la inflación, que lo estamos explicando muy bien desde sus láminas, para que la gente entienda que esto no fue por abracadabra, pata de cabra, sino que esto es todo un proceso que nos ha traído hasta acá y un desaguadero de recursos y de plata perdida y de bolichicos que se hicieron supra multimillonarios. Claro. Y el país se quedó sin nada. Claro, a través de la corrupción y el despilfarro de recursos. Decíamos al terminar el primer negro que la inflación y escasez en Venezuela está explicada no por una inflación inducida ni por una escasez de que los empresarios no quieren producir. Es que la inflación y escasez en Venezuela es producto del mismo modelo instaurado en este país a partir de 1999 y reforzado a la enésima con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, si a usted ataca al sector privado, si usted expropia, confisca, no le paga a la gente, entonces por supuesto la inversión se retira de Venezuela. Claro, nadie cree. La inversión se va, al retirarse a la inversión, baja la producción, al bajar la producción hay poca oferta y por supuesto, lamentablemente lo que ocurre en el país es que la escasez es producto de esa política nociva y negativa que el gobierno instauró en Venezuela. Un segundo aspecto es que el gobierno quiso controlar o controló prácticamente a las empresas a través de 2 controles, los controles de precio y los controles de cambio. Si usted controla los precios, la rentabilidad baja. Si usted controla el tipo de cambio y además le mete el ingrediente de la corrupción, no hay divisas para importar insumos, materias primas para producir internamente. Esos 2 elementos también contribuyeron a una baja en la rentabilidad, ahuyentaron la inversión. Ambos elementos, si usted los ve conjugados, ¿qué trae como consecuencia? Si no se produce en el país, hay que traerlo desde el extranjero. Y eso hay que importar. Eso ayer una ronda de haber sido que hizo el gobernador Omar Prieto, porque casualmente aquí lo tengo, y él declaraba y decía, la economía o los productos de Maracaibo son todos importados. Se importó, llegó toda la producción importada a Maracaibo, pero debe ser que el gobernador no se ha enterado que en el país no se produce nada. Que no se produce nada, eso es todo lo que está diciendo. Entonces, bueno, es desconocimiento. Él está horrorizado con los precios, claro, que están dolarizados, pero si todo es importado. Si todo es importado tiene que ser así y de eso vamos a hablar. Los otros 2 elementos que están contenidos en la lámina que se acaba de presentar es el elemento de aumento. El gobierno comenzó un proceso de devaluación. Y yo doy un dato que es importante. Cuando nosotros en 1999 el gobierno llegó al poder, se pagaba lo que yo llamo un poquito más de $1. Los que están presentes acá deben acordarse de eso, de lo que era $1. Ya una generación no sabe ni lo que es. Ya no saben lo que es $1, ¿no? Y hoy estamos pagando al tipo de cambio DICOM unos 43.000 bolívares por dólar. Imagínense usted la magnitud de la devaluación de eso. Eso tiene unos costos, por supuesto. A medida que los productos importados son pagados más caros en dólares, lamentablemente los productos que llegan al país van a ser más caros. La línea anaranjada que indica frente a la línea azul. La línea anaranjada es cómo cae la producción, que es lo que estoy explicando. Correcto. O sea, en el largo plazo en Venezuela, fíjese, la producción vino cayendo, hasta tener en el 2017 una caída en el Producto Interno Bruto casi del 15% en el 2017. ¡Qué horror! Desde que llegó Nicolás Maduro al poder, nosotros nos dimos cuenta de algo que es importante. La economía perdió 1/3 de su capacidad productiva, para que la gente entienda. Es decir, ya no estamos produciendo de cada 100, los 100 estamos produciendo 67%. Es decir, cada vez menos. Y ese es un factor generador de escasez, de por qué la gente encuentra en los supermercados los anaqueles vacíos. Y la otra combinación es la inflación, que es lo que estoy explicando. Si usted devalúa permanentemente, entonces
los costos internos aumentan y los precios se trasladan a los productos y eso se llama inflación por costo. Y por último, el efecto más nocivo que ha tenido este país desde el 2010 en adelante, y es que el Estado empezó a imprimir dinero, y la impresión de dinero es una liquidez monetaria excesiva que sale a buscar unos bienes que no están, por lo que ya hemos explicado, porque hay una escasez en la producción y entonces, bueno, se produce una inflación por demanda. Eso es lo que tenemos en Venezuela. La siguiente lámina también explicaba el tema de la incidencia de la caída de la claro, producción petrolera. Entonces viene lo otro. Es decir, ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, esa lámina que está allí es muy elocuente y es la caída de la producción petrolera. Yo quiero dar una cifra que para mí es catastrófica en términos de lo que le está pasando a los venezolanos, prácticamente a nosotros. En 1999 nosotros producíamos 3.200.000 barriles diarios y en febrero de este año nosotros estamos produciendo 1.543.000 barriles diarios, o sea, la mitad de lo que producíamos en 1999. ¿Qué quiere decir eso? La producción petrolera se cae por todas las cosas que sabemos que le ocurrieron a PDVSA. PDVSA tiene muy pocos barriles, lo que llamamos los economistas, barriles generadores de caja, es decir, lo que entra al país es mínimo con relación a eso. Eso disminuye las reservas internacionales y es lo que tiene atrapado al gobierno sin salida porque no puede importar, además de que está pagando la deuda externa. Ya dejó de pagarla prácticamente. Estamos en default. Estamos en un default. Estamos en una cesación de pago en una gran cantidad de bonos que el gobierno va a ser castigado internacionalmente. Tengo que ir a comerciales, ya voy a volver, pues vamos a ir concluyendo a dónde nos lleva toda esta combinación explosiva, no en vano. Muchísimos analistas están diciendo que estamos en el peor del momento del huracán y que lamentablemente la incapacidad del gobierno o la no gana, yo diría casi que la no gana, porque es que no se le ve ni gana de ponerse de acuerdo para un plan de gobierno, sobre todo en crisis. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy con el economista, doctor y además muy respetado profesor y además analista y bueno, ha sido consejero y promotor de tantas cosas relativas al tema económico, no solamente del Estado Zulia regional, sino nacional. Estamos aquí encantados, doctor Edison, porque explicar el tema y cómo hemos llegado y cómo estamos hasta acá. A veces la gente solo lo traduce en el alto costo de la vida y que la gente se está muriendo de hambre porque no puede acceder a la cesta básica, en que la clase media nos estamos ahogando, cada día vamos más para atrás, más para atrás, más para atrás. El que no se apertrechó de unos dolaritos para poder jugar con este cambio no tiene cómo. No hay trabajo, no hay confianza, se ha retirado la inversión justamente por la estatización. Lo que está pasando alrededor del tema petrolero, que somos lo único que teníamos en producción importante, es gravísimo. Y bueno, en esta tragedia, pues seguimos avanzando y el gobierno sigue hablando de unas elecciones que nadie le va a comprar el ticket, pero no ejerce, por ejemplo, un llamado por un plan económico nacional para ponernos de acuerdo. Por eso es que decimos que están incapacitados para sacarnos de este proceso. ¿Qué nos espera y qué nos viene de ahora en adelante? Bueno, doctor? Lo que tú acabas de decir es lo que está en la lámina que está en pantalla. Es decir, ¿qué nos dejó el 2017? El colapso total de la economía. Yo no digo ni cuasi total, es decir, el colapso total de la economía. Pero eso es gravísimo. Gravísimo. Total quiere decir claro, en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, solamente vamos a puntualizar los elementos más importantes. Se cayó el consumo. Y al caerse el consumo, significa que hay muy poca gente comprando esos bienes a los precios que están. Eso nos lleva a una segunda cuestión. Estamos en hiperinflación. Y hiperinflación significa algo muy importante, que las inflaciones, de acuerdo con la teoría del economista Philip Kagan, si un país tiene 50% de la inflación seguido por varios periodos, está en hiperinflación. Bueno, nosotros ya estamos en febrero en 80% de inflación. Estamos terminando marzo. Y el grave problema que se nos avecina es el siguiente. Si la inflación continúa haciendo, hagamos un ejercicio, una simulación, 80% mensual hasta diciembre de este año, entonces tendríamos
115.000% de inflación el 31 de diciembre. Pero eso es horrible, doctor. Claro, y si llega al 100% mensual, otra simulación, en los 9 meses. En los 9 meses que nos quedan, entonces tendríamos 400.000% de inflación al 31 de diciembre. Para que la gente entienda, la inflación, cuando es hiperinflación, no crece aritméticamente, sino que crece geométricamente y prácticamente exponencialmente. Eso es lo que nos espera en primer lugar con respecto a la inflación. ¿Cuál es el otro elemento? Si el consumo se cae la demanda, y por eso que usted está viendo y escuchó a Susana Rafali decir la cantidad de niños desnutridos y la delgadez que tienen los venezolanos. Le voy a dar un dato que es importante. La encuesta en COVID, que es la encuesta, en COVID significa encuesta de condiciones de vida, que hacen 4 prestigiosas universidades nacionales, dice que los venezolanos perdieron en el 2016 8,4 kilos promedio, no sé, promedio, y que en el 2017 perdieron 16 kilos promedio. Cuando usted sale a la calle, verifique lo que es lo más importante, cuántas personas hoy han perdido de peso. Eso es uno de los elementos que van. El otro elemento es la crisis del transporte. Se acabó el transporte. Sí, ahora la gente come menos anda en y camina más. Anda en chirrichera. O come menos y camina más. Aquí se lo puede decir a todo mi equipo de producción. Eso tiene un efecto. Que caminan de un lado para otro. Eso tiene un efecto en la productividad, laboral. Claro. A eso se le suma la falta de efectivo. ¿Okay? Entonces, ahora hay que comprar, falta de efectivo. Hay que y sin transporte, entonces los trabajadores no van a los centros de trabajo. Ni el estudiante del colegio, ni los profesores al colegio, ni los profesores a la universidad. Es como los efectos. Usted le agrega a eso la crisis eléctrica, y entonces, por eso yo digo que estamos en un colapso económico, y esto tiene que arreglarse rápidamente por lo que va a pasar, lo que podría pasar. Nosotros los economistas, en conversaciones con los sociólogos y los politólogos, decimos: se puede producir un proceso anómico en el país. Y anomia significa eliminación total de todas las reglas institucionales que un país tiene para guiarse por el sendero de la prosperidad. Dios permite. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Y además, un poquito de fe y de esperanza, en el sentido de que ante este cuadro uno dice, no hay gobierno que aguante esto. Okay. Si no hace nada, algo tiene que suceder. O sea, claro. Así como la ley de la gravedad, que uno puede tener esto aquí, pero si yo no lo puedo cargar y lo suelto. Claro, por supuesto. ¿Qué nos espera en el 2018? Muy importante, la capacidad de compra se va a ir al piso, pues va a ser mucho menor que la experimentada en el 2017. Yo decía en otra conferencia por allá, en el 2018 vamos a decir qué bueno era el 2017. Imagínate tú. No puede. La escasez será mucho mayor. Las empresas no tienen ninguna intención de producir. Primero, por los ataques de la SUNDE. Segundo, porque no tienen capacidad de inversión. Y tercero, porque no tienen insumos para producir. Y no tienen insumos para producir porque el gobierno no le asigna la divisa. Lo que está pasando con el DICOM, lo quiero decir, es muy importante. Yo lo considero así, es prácticamente una falsedad, una mentira. En el DICOM no se están asignando suficientes divisas para la producción. No, o que lo han mantenido para el enrosque interno de los negocios de ellos. Bueno, porque de otra manera uno no lo explica. No, el DICOM prácticamente no existe. Loca. Y lo que existe es el mercado paralelo, que recordemos el viernes dio otro salto importante, que no lo vamos a mencionar acá. Sí, porque ya no sabemos qué podemos decir y qué no podemos decir. Qué locura. El país al final va a colapsar. O sea, no es que va a colapsar, ya colapsó. El país al final va a una destrucción masiva de su tejido económico y de su tejido social. Por lo que les dije, por la hiperinflación, por la escasez y por el comportamiento que el gobierno tiene empecinado en continuar con un modelo inviable. Esto tiene solución. Claro que tiene solución. O sea, porque uno no entiende tan grave el panorama y que Maduro no le duele el alma ni a Diosdado. Y decir, bueno, vamos a buscar 3 economistas, 4. Todo esto tiene solución. Y le he oído que es una solución además rápida, que no es una cosa que tampoco hay que esperar 10 años, sino que se aplican una regla. La economía hay que estabilizarla, hay que eliminar el déficit fiscal, eliminar la generación de dinero inorgánico, hay que reconstruir a PDVSA, pero eso necesita asistencia financiera internacional. Necesita que tengamos que ir a un órgano
multilateral como el FMI a buscar fondos para sostener la economía mientras comienza la recuperación. Y la otra parte que tenemos que mencionarla en este programa es que sin asistencia humanitaria no podemos seguir. Es decir, nosotros necesitamos una colosal asistencia humanitaria. Y yo decía el otro día, por barco va a ser difícil. Mira lo que he dicho, una colosal asistencia humanitaria. Eso está buenísimo. Todos los países, las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Asia, si se quiere incorporar, necesitan ayudar a Venezuela, porque sin eso las personas en el país se nos van a morir por inanición. O sea que lo que nos espera entonces, doctor, es ponernos, remangarnos y de verdad, o el gobierno entiende que tiene que abrir, como muy bien lo ha dicho Manuel Rosales, lo han dicho importantes líderes, la asistencia humanitaria, usted le acaba de agregar colosal y me quedo con esa palabra, tiene que ser inmediata, porque si no el hambre nos va a llegar a todos lados. Nos va a destruir. ¿Hay esperanza, doctor? Claro, por supuesto que hay esperanza. Yo soy uno de los economistas que da esperanza. Así como vaticiné, y todos aquí saben lo que he venido diciendo en estos programas, de lo que iba a ocurrir, también digo que hay mucha esperanza si la política pública y las políticas económicas son las adecuadas para que el país se enrumbe nuevamente por la senda del desarrollo económico. Porque tenemos con qué. Por supuesto, tenemos. Eso es lo más importante. Claro, y hacer regresar a aquellos que se fueron, aquel recurso humano formado que hoy está dando mucha creación, mucho emprendimiento y mucha inventiva en otros países y no se los están dando a Venezuela. Que su palabra da por delante, doctor, qué gusto tenerlo, un día como hoy, y sencillamente suscribo y con el corazón que se me hincha de emoción en el sentido de que saber que podemos, que tenemos con qué, y que sencillamente por un sistema económico, político errado nos tiene atrapados a los venezolanos, pues sencillamente me lleva a decir lo que siempre les digo todas las tardes, que con fe, con esperanza y con ánimo de lucha tenemos que abocarnos al rescate de la Venezuela que nos pertenece por derecho y que no podemos permitir que nos sigan robando el futuro y quitando la posibilidad del bienestar. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.